Quienes han navegado por el sinuoso camino de extrañas experiencias que se generan al consumir plantas psicodélicas, pueden haberse preguntado, ¿qué es la realidad? ¿Cómo podemos saber si este mundo es el real y el extraño mundo de los psicodélicos es solo una distorsión? El mejor candidato para evocar esta interrogante es la dimetiltriptamina, comúnmente conocida como DMT. El químico Richard Mansky sintetizó la NN, dimetiltriptamina, por primera vez en Berlín, Alemania en 1931. Sus efectos psicodélicos y su relación con sustancias amazónicas aspiradas o bebidas como el yopo, la ayahuasca o el yagé eran desconocidos en ese momento. 25 años pasarían antes de que Steven Sassara, químico y psiquiatra húngaro, sintetizara el DMT en 1956, al no conseguir psilocibina o mescalina. Leyó un artículo sobre alucinógenos sudamericanos que contenían este compuesto y quería saber si esta sustancia era la responsable de las extrañas visiones. Las dosis orales no surtieron ningún efecto, pero intuyó que usando otro método podría obtener resultados diferentes, así que se inyectó NN-dimetiltriptamina y fue el primero en publicar las propiedades psicodélicas de esta sustancia. ¿Pero fue realmente esta la primera vez que la humanidad descubrió las propiedades de este compuesto? Una rápida mirada a la historia del antiguo Egipto y su árbol sagrado de la vida nos cuenta una historia diferente. Siempre encontrarás las acacias a lo largo del borde del lecho de los arroyos que en ocasiones se desbordan. No las verás en medio del acantilado. A veces estarán a unos pocos metros del cauce. Tienen que echar raíces en el lecho de ese arroyo o no sobrevivirán. Cuando el río no se desborda, pueden pasar hasta más de 10 años. El árbol duerme y se queda allí como si estuviera muerto. Entonces, de repente, años después, se produce una inundación y vuelve a la vida. Osiris era conocido por los antiguos egipcios como el dios de la transición, el renacimiento y la regeneración. Según el mito de Osiris, fue encerrado en un cofre y arrojado al río Nilo por su celoso hermano Set. El cofre llegó a la costa de la ciudad de Biblos, donde se incrustó a un árbol de acacia, albergando así el espíritu de Osiris, que su esposa Isis finalmente recuperó. Sí es posible que los egipcios descubrieran las propiedades del árbol de la acacia, la conciencia de la relación entre la muerte y el renacimiento pudo provenir de la experiencia provocada por uno de sus componentes. Si se observa a las familias que se sabe que contiene DMT o triptaminas, como las acacias, por ejemplo, una de las fuentes más importantes de DMT que se conoce son las acacias. Hay unas 1.200 especies de acacias. Casi el 75% de ellas contienen DMT, así que es muy común en la naturaleza. No es exagerado decir que la naturaleza está llena de DMT. Las acacias eran bien conocidas en el antiguo Egipto, así como en el Medio Oriente. Si estas civilizaciones experimentaron con los productos botánicos locales, como lo hicieron las tribus de la Amazonía, es posible que una de las plantas locales que contiene imao, como la ruda siria, que era común en el Medio Oriente, pudiera haberse mezclado con la acacia. Incluso la corteza de yoquimbe, conocida por contener imao, originaria del sur y oeste de África, probablemente fue importada al antiguo Egipto. No hay evidencia arqueológica que respalde la existencia de este brebaje similar a la ayahuasca, pero se sabe desde hace tiempo que los antiguos egipcios experimentaban con lirios azules psicoactivos para sus ceremonias. La acacia fue usada para el Arca de la Alianza, sugiriendo que la madera encarna un secreto esotérico. Los masones usaron la acacia en su simbolismo de la inmortalidad del alma. Como arquitecto maestro del templo, el rey Salomón, Hiram Aviv, fue enterrado con una rama de acacia para marcar la tumba. También se dice que los hebreos sembraban acacias junto a la tumba de un compañero o amigo fallecido. Al otro lado del océano, en América del Sur, la bebida de la ayahuasca es también conocida como la hoja de la muerte o del alma. La Iglesia Sincrética UDB de Brasil afirma que el rey Salomón hizo una visita al Amazonas en la antigüedad e impartió el conocimiento de la ayahuasca a los indígenas. Aunque estos mitos siguen siendo circunstanciales, la veneración de estas plantas en las civilizaciones antiguas tiende a surgir de su utilidad.
Cualquier planta a la que se le den atributos espirituales es probable que tenga propiedades que causen visiones más profundas de la realidad, que trasciendan los límites del nacimiento, muerte y la realidad tridimensional. Hoy en día el DMT supera con creces estos criterios. ¿Cuáles son exactamente los efectos de la dimetiltriptamina sobre la conciencia? Comienza muy rápidamente. Se sentirá diferente en 1 o 2 latidos después de administrada la inyección. Hay una sensación de excitación y tensión psíquica que se desarrolla con bastante rapidez, casi de forma abrumadora. Si tuviera los ojos abiertos, comenzará a percibir la habitación, como en un patrón pixelado. Si sus ojos están cerrados en esta etapa, se verá una muestra de imágenes caleidoscópicas. También durante ese tiempo hay un sonido de tono muy agudo. Por lo general, ese sonido puede ser un sonido oscilante. O puede haber un sonido crepitante que va aumentando su intensidad. Aumenta gradualmente, en paralelo a la sensación de ansiedad o de estimulación. Y luego, simplemente te sales de tu cuerpo. Es como si su presión interna ya no pudiera mantenerse en su cuerpo y la conciencia se libera. Entras en una especie de meseta entre 2 a 7 minutos, más o menos. Y luego comienzas a descender, y las cosas vuelven poco a poco a la normalidad. La rapidez, intensidad y locura convencional de la experiencia ha hecho que la noticia llegue al público a través de Internet y de escritores e investigadores que comentan sobre el tema. Otro tema en discusión es que el DMT es un compuesto endógeno, lo que significa que se produce naturalmente en el cuerpo humano, y sin embargo no se ha podido encontrar ninguna explicación concreta. Hay una gran cantidad en los pulmones, ahí es donde está la mayor parte, pero está en todos los tejidos del cuerpo, nadie sabe qué hacen los pulmones. En estos momentos se está realizando un trabajo interesante sobre las funciones endógenas. Acaba de publicarse un libro muy interesante titulado Preguntas para el domador de leones. Habla sobre la DMT endógena relacionándola con otros estados fisiológicos muy interesantes que tienen que ver con la activación de las ondas gamma en el cerebro, y el DMT puede hacer esto de forma fiable. El estado de la